Saludos, bienvenidos a otra edición más de este podcast La Ley en tu Vida, un podcast auspiciado por Microjuris y que busca discutir temas legales desde una perspectiva amplia, práctica y dirigida en cómo estos temas te afectan a ti en tu diario vivir. Mi nombre es Rafael Solá, embajador estudiantil de Microjuris, y voy a estar con ustedes hoy discutiendo un tema sumamente importante que es el rol de la prensa en los asuntos públicos, el rol de la prensa en la discusión de los temas del país y cómo a través de la prensa y de los medios alternativos que siguen surgiendo en Puerto Rico vamos construyendo una ciudadanía mucho más activa, mucho más informada y mucho más capaz de tomar las riendas de los asuntos que le competen en su diario vivir. Para discutir este interesante tema me encuentro con Adriana de Jesús y Luis Valentín, ambos periodistas, y a quien les damos las gracias por estar aquí el día de hoy. Saludos. Saludos. Saludos, gracias por tenernos aquí. Adriana, por favor, preséntate aquí a nuestro público. Cuéntanos qué haces y cuáles son tus temas que te dedicas a trabajar. Pues mi nombre es Adriana de Jesús Salamán, trabajo en el periódico Noticel desde hace como 2 años y trabajo un poquito de todo. Como somos poquitos, pues nos tenemos que diversificar un poco en los temas, pero principalmente trabajo lo que es pues gobierno y política. ¿Qué es Noticel? Noticel es un medio digital, enteramente digital, y básicamente es eso. Luis, cuéntanos. Pues mi nombre es Luis Valentín Ortiz, soy periodista ahora mismo con el Centro de Periodismo Investigativo. Llevo ahí desde un par de meses después del huracán María, yo diría que para enero de 2018 fue que finalmente pues, me integró de lleno al equipo. Y ahí pues cubro mayormente temas fiscales, de la deuda, la Junta, el proceso de quiebra en el Tribunal Federal y gobierno, pero mayormente también en lo que es el manejo fiscal, ¿verdad? Cómo se utilizan los fondos públicos en el país. Y esa ha sido mi área de concentración mayormente desde antes de haber llegado al Centro de Periodismo Investigativo. En realidad yo diría que desde que comencé en mi carrera periodística. Para la gente que nos está escuchando y viendo también, porque lo estamos grabando, ¿qué es el Centro de Periodismo Investigativo? Pues mira, el Centro de Periodismo Investigativo es una organización sin fines de lucro que mayormente pues, trabaja el tema de acceso a información. Todo nuestro trabajo se concentra en fiscalizar cualquier entidad que ejerza poder sobre la sociedad, ya sea sector privado, sector público, gobierno federal, gobierno local, sin importar el partido, sin importar, ¿verdad? Muchas consideraciones, y simplemente estamos fiscalizando todo lo que ejerce y tiene que ver, incide mucho en ¿verdad? En la vida de los ciudadanos. Aparte de eso, también tenemos un componente, como dije, de acceso a información, donde a través de un aspecto legal, pues trabajamos muchos casos, ¿verdad? Llevamos muchos casos al tribunal para tener acceso a documentos que nosotros entendemos que son públicos según la jurisprudencia y pues esos son los dos. Y formación periodística también, el centro tiene un componente bastante importante donde pues brindan talleres, capacitación a periodistas, no tan solo del centro, sino pues colegas en todo Puerto Rico. Y yo diría que esas son las 3 áreas mayormente donde se enfoca el trabajo del centro. Ambos, ¿verdad?, se destacan por hacer el periodismo investigativo, pero la gente se pregunta, ¿qué es eso de periodismo investigativo? ¿Cómo eso se diferencia tal vez con la prensa tradicional? ¿Cómo ustedes describirían eso? Vaya. Bueno, es mucho research, como mucha búsqueda de información. Es más, con más pausa, yo diría también. Tienes que tomarte el tiempo de buscar, corroborar la información, también designar cuál va a ser el ángulo de lo que vas a escribir. No creo que es tanto una comparación entre un tipo de prensa y otro. Creo que es más bien como es un tipo de periodismo que se hace. Pero es básicamente eso, tiene más trabajo quizás backstage en vez de estar pues en el día a día trabajando. Pero, Sí, yo coincido. Yo pienso que todo periodismo, ¿verdad?, tiene que tener un rigor y pues sí conlleva un research. Quizás el periodismo investigativo pues va un poco más allá. Yo lo resumiría en que pues el periodismo investigativo pues hace, o por lo menos ese debe ser el norte siempre que uno hace una historia ¿verdad?, investigativa, de revelar algo. O sea, algo que está oculto, algo que no se ha cubierto o no se ha dado o no se ha profundizado
¿verdad? De una manera que permite revelar a la audiencia algo, un gran hallazgo, o sea, o algo que está mal, un error sistémico, o sea, algo que pues que quizás pues vaya más allá de lo que puede ser una simple noticia diaria, ¿verdad? Que uno tenga. O sea, yo lo comparo con eso y coincido totalmente con Adriana. Yo pienso pues, que sí, que conlleva mucho trabajo de búsqueda de información, de corroborar los datos y de montar algo, o sea, que tenga pues una profundidad más allá de lo que pues, se conoce como hard news, que es lo que pues las noticias diarias. Y usualmente es algo que como que le afecta a la persona directamente que lo va a leer también. Sí, mencionaste, creo que fuiste tú, Luis, ahora, que tiene la intención de revelar algo que está oculto. Y yo creo que ese es uno de los mayores, de las mayores virtudes del periodismo investigativo, y es que tiene un componente, sí, por decirlo así, social en la medida en que lo que busca es hacer transparente una serie de procesos y de dinámicas que se están dando, que si no fuera por ese trabajo la gente no tuviera forma de saberlo. Entonces, en ese sentido, les pregunto cómo ustedes trabajan la cuestión de la ética y de esa tensión entre tener alguna primicia sin necesariamente corroborar si es verdad o no, versus el periodismo investigativo que tiene que ir un poco más allá. ¿Cómo ustedes trabajan ese tema de la ética? Bueno, la ética es como nuestro código. Lo que creo que todo periodista se debe regir por tener ciertos códigos en su trabajo. Si tú tienes una primicia, pues tienes que corroborarla primero. O sea, no es primicia, no es simplemente, me llegó esta información, la tiro y ya. Por lo menos en mi caso, y yo creo que el de Luis también, el de Luis más que obvio. Déjame hacer aquí una pausa porque es que realmente esto es un tema bien importante porque y lo digo, acabamos de pasar por todos estos acontecimientos en Puerto Rico, de muchas movilizaciones, mucha información estaba saliendo sin necesariamente ser verídica y la gente lo daba por cierto y entonces eso creaba una pequeña conmoción y entonces nos dábamos cuenta después que era un bluff, que realmente era una cortina para encubrir alguna otra cosa y mucha pelea por tener titulares estridentes, impactantes. Y entonces cuando uno esperaba un tiempo, pues se daba cuenta de que esa noticia estaba sacada de contexto o simplemente no era realidad. Entonces, eso es importante, ¿verdad?, abordarlo, porque como digo, la gente crea como una pequeña conmoción el sacar estas noticias sin corroborarlas y entonces las consecuencias que eso tiene, pues puede haber después pérdida de credibilidad de los medios, de los periodistas, así que sí, perdónenme que hice esta... Me fui del tema un poco, pero creo que es importante, ¿verdad?, discutirlo. ¿Qué ustedes tienen que decir sobre esto? No, yo creo que también va un poco al sentimiento de mucha gente, especialmente en este tiempo que vimos el cambio pues, de técnicamente 3 gobernadores. Todo el mundo estaba en tensión, todo el mundo quería saber qué es lo que estaba pasando. Por lo menos en términos de lo que habíamos comentado sobre las fuentes y las primicias, siempre todo periodista, pues siempre que recibe una información, tiene que evaluarlo y sopesarlo, si esto está corroborado, si es corroborable, cómo lo puedo corroborar, pues qué impacto va a tener, porque también en esos tiempos de tanta pues, tensión y tanto problema que había, toda información era interesante para la gente y todo tenía cierto impacto. Entonces, pues también tienes que evaluar de dónde te viene esa información, por qué te llegó a ti también, porque a las fuentes también hay que cuestionarlas. O sea, todo el mundo, de alguna manera, todo el mundo tiene como una agenda. No necesariamente bueno o malo, lo que sea, pero siempre tienes también que cuestionar eso. Yo coincido totalmente. O sea, vamos, trabajar con fuentes es complicado, es delicado y pues no se puede tomar a la ligera. Yo estoy totalmente de acuerdo en que en ese periodo de tiempo pues hubo mucha información pues, que quizás no se trabajó de la manera más responsable, vamos a decirlo así. Cuando tú tienes ética, pues yo lo veo como que tú tienes que ser tu peor abogado, o sea, tú estás luchando, tú tienes que cuestionarte a ti mismo, todo. Cuando digo todo es todo. Tú tienes que ser tu peor crítico.
recuerdo que en el trabajo pues, que estuvimos haciendo en el centro sobre la verdad que tiene que ver con la historia del chat y la historia posterior, la investigación que publicamos posteriormente del saqueo de fondos públicos, ¿verdad? Por parte de algunos de los integrantes del chat, las peleas, o sea, las discusiones eran épicas en la oficina. O sea, el proceso de tú editar y ir sobre cada dato, sabiendo pues que estamos utilizando un sinnúmero de fuentes anónimas, la mayor parte de ellas, pues es un proceso que toma tiempo y es un constante back and forth entre editor, periodista. En ese caso pues el equipo lo conformábamos Carla Minet, que es la editora, Omaya Sosa y este servidor, y pues constantemente es una discusión y pues eso lleva a que el producto final pues esté, por decirlo, bulletproof, porque fuimos nuestros peores críticos. O sea, nosotros nos cuestionamos si de verdad estábamos diciendo algo que estaba corroborado, que teníamos las fuentes ¿verdad? Debidamente analizadas y revisadas. ¿Qué te puedo decir? O sea, fuentes de corroboración donde teníamos una información y íbamos a otra fuente totalmente desligada de la fuente original y hacer ese cruce de información. Mucha información se quedó fuera porque simplemente no tuvimos la manera de poder corroborar y sentirnos 100% cómodos en que, ok, esto es una manera de publicar, confrontar a las personas de las que tú estás hablando. Yo pienso que eso es bien importante también, a menos que sea un testimonio directo o que la persona esté poniendo su nombre, pero si son fuentes anónimas, te están dando una información, pues tú tienes un deber también de ir a donde esta persona o donde esta entidad o a quien sea y preguntarle, mira, nos están diciendo esto, ¿cuál es tu versión? Y con las dos partes, pues tú sopesar, tú pensarlo y decir, ok, pues esto está ready para publicar. Quizás sí, los tiempos que vivimos, sobre todo, ¿verdad? Con este verano, más también el rol que juegan redes sociales y un montón de cosas que pues quizás antes no las habían y ahora pues, ¿verdad? Exponencian el alcance que puede tener la información y la manera en que se consume, la rapidez. Pues sí, quizás causó que esos momentos pues hubiera mucho ruido, mucha información que pudiera haber pecado de desinformación y entonces pues vimos pues mucha atención y mucha reacción de la misma gente. O sea, nada más bastaba con ver los comentarios de las mismas audiencias, de las mismas personas, de todo tipo de audiencias, cuestionando, ¿no? Algunas de las prácticas, alguna de la información que estaba corriendo. No, y para la gente que nos está viendo, el Centro de Periodismo Investigativo fue la entidad que publicó en su totalidad el famoso chat de Telegram que desembocó posteriormente en la renuncia de Ricardo Rosselló. Y todo este relato que él está haciendo, lo estaba haciendo basado en esa primicia que ustedes tenían del chat y cómo y cuándo soltarlo y esas dinámicas que se dieron, ¿verdad? Al interior de su organización para saber si publicaban o no ese chat y cuándo lo iban a publicar y qué iba a pasar posteriormente. Entre otras muchas cosas. Así que sí, No, y la historia por después eso te vi también. así que como que te cambió el semblante y todo. Y es porque realmente el trabajo que ellos tenían entre sus manos era un tema sensitivo, complicado, explosivo, por demás, como probó serlo. Así que si hoy en día nosotros podemos sentirnos orgullosos de todos esos sucesos que ocurrieron y toda esta nueva historia política que se está desarrollando en el país, en cierta medida hay que agradecerlo a entidades como el Centro de Periodismo Investigativo, como el trabajo que tú estás haciendo también, porque es que si ese trabajo no se hace, ¿quién lo va a hacer y cómo vamos a lograr entonces enterarnos de situaciones y de acontecimientos que si no es por este tipo de labor, nunca nos enteraríamos? Así que yo creo que eso es un mérito importante en el trabajo que tú estás desarrollando y en el trabajo que tú estás haciendo. Yo quiero hacer, ¿verdad?, un cambio aquí, que si bien es cierto y nos sentimos bien orgullosos, ¿verdad?, del trabajo que hicimos en el centro y el trabajo también que hace Adriana, o sea, lo admiro muchísimo desde mucho tiempo antes. No, la verdad, hubo muchos periodistas que también fueron bien íntegros, verticales en la manera en que trabajaron esta historia. Esta historia es bien complicada, duró 2 semanas que parecían casi un año. O sea, y el ritmo de trabajo y la complejidad de los asuntos que se estaban atendiendo, yo pienso que había que decirle usted y tenga a muchos periodistas, que si bien es cierto que sí, hubo prácticas y hubo situaciones donde pues quizás no nos sentimos totalmente a gusto y cómodos con lo que pasó,
como por ejemplo pues mucha de la información pues, que circuló en redes o o sea, en otras plataformas, ¿verdad? Sí, la mayoría de los periodistas y colegas que tenemos hizo un trabajo excepcional y de usted tenga y de que no solamente fuimos pues el centro, ¿verdad? Con esta publicación. De hecho hay que resaltar que se habían publicado partes del chat anteriormente, incluyendo por Noticel, incluyendo por la periodista independiente Sandra Rodríguez Cota, hay que decirlo, la misma Comay, o sea, hubo también. unas publicaciones previas, ¿verdad? Y sí, quizás el centro fue el que publica ese documento de las famosas 889 páginas en como estaba ese PDF. Claro. Pero sí fue un trabajo, yo pienso que en todos los aspectos del periodismo local puertorriqueño, de usted tenga, de verdad, o sea, solamente tengo palabras de agradecimiento, porque en verdad fue una historia bien complicada que todavía no acaba, ¿sabes? Sí, además de no solamente es la publicación del PDF, sino también diseminar la información, analizar la información que conlleva esto que se está discutiendo, por ejemplo, en diciembre en este chat, que fue lo que se hizo, que también varios periodistas pues siguieron, tomaron vuelo, ¿no? De la Claro, publicación del partieron de chat ahí. y entonces partieron de ahí, así también uno se divide el Por eso, trabajo. de eso se trata el periodismo, tú no lo Porque puedes es hacer todo mucho, solo, o sea, exacto. Entonces, pues la gente, ok, pues vamos a cuestionar a este funcionario, vamos a cuestionar qué estaba pasando ese día, qué es lo que estaban chateando, por qué tenían tiempo para chatear en vez de hacer esta otra cosa que pasó. Y pues por eso yo creo que también fue un trabajo colectivo. Adriana, te pregunto, ¿qué reflexión tú tienes o cómo viviste, verdad, esto desde, desde que se inician las protestas o se publica el chat? ¿Cómo viviste esos días hasta que finalmente se da la renuncia del ahora ex gobernador? Yo creo que fue un poquito surreal para todo el mundo, porque uno no se imagina que esta cosa va a pasar. O sea, uno se imagina usualmente, y especialmente en periodismo, como que los meses de verano son bien lentos, no pasa nada, todo son historias de verano, después el back to school, etcétera. Nadie piensa que va a caer un gobierno completo en un verano. Pero sí, básicamente eso. Bien sorprendente también. Obviamente mucho trabajo, pero todo un proceso de aprendizaje. Estábamos en un proceso histórico, tanto para el periodismo como para el país, el resto del mundo. Pero sí fue bien interesante ver cómo se daban las situaciones. No sé cómo tú. definitivo. Sí. No, es que es retante porque, pues, claro, somos ciudadanos, o sea, no estamos totalmente desligados de lo que está pasando, o sea, nos indigna muchas de las cosas que están ocurriendo, o sea, afectan a familiares, a amistades, a personas cercanas a uno, muchas de las cosas que están ocurriendo, eso que tampoco podemos decir, pues venimos con esta caparazón neutral de que no nos afecta lo que está ocurriendo, o sea, pues claro que nos afecta. Pero de la misma manera, y como parte también de la ética de un periodista, pues tienes que reportear muchas veces en contra de tus propios prejuicios. O sea, tienes que tratar de verlo de la manera, pues lamentablemente más fría, quizás en muchas de las cosas, para entonces tú poder hacer un trabajo, ¿verdad? De reporteo que sea, pues lo más completo y lo más riguroso posible. Aunque se esté cayendo el gobierno alrededor tuyo, o sea, el periodista juega un rol central en informar y muchas de las cosas pues, que ocurrieron, ¿verdad? Y desembocaron estas semanas, pues fue en gran parte producto del trabajo de un periodista, o sea, de diseminar una información. Y si el periodista pues se veía bien envuelto, ¿verdad? Y se ponía, lo cogía, vamos a ponerlo así, personal, todo lo que estaba pasando y se abrumaba con lo que estaba ocurriendo, pues quizás iba a sufrir un poco, ¿verdad? El producto que tenía. So que haciendo de nuevo hincapié y felicitando a los colegas que a pesar de lo que está pasando, que ciertamente te afecta, que te afecta tan cercano como a ti mismo y a tu núcleo familiar, poder dejar esas cosas a un lado y meterle 14 horas corridas en un ambiente donde ciertamente hasta sus propias vidas están corriendo peligro. Yo pienso que eso es bastante, Sí, ¿no? bastante fuerte. Y es que la realidad es que el periodista es, digamos, un interlocutor entre lo que está sucediendo y el que lo está viendo o está consumiendo esa información. El periodista, pues es un medio, ¿verdad? Un filtro tal vez para hacerle llegar a las personas la información o los sucesos. Y en ese sentido les pregunto, el uso de las redes sociales, cómo han influido en sus trabajos. Y vamos a decirlo de una, pueden buscar La Ley en tu Vida en Twitter, en Facebook,
en las principales plataformas de podcast, también Microjuris PR, microjuris.com, en Twitter, Instagram, Facebook, ven este video, ven las noticias que publica Microjuris y se mantienen informados. Ustedes que tienen redes sociales, las usan en sus trabajos, ¿cómo eso les ha afectado? Yo no tengo redes sociales. No digas eso. Yo uso mucho Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? En mi Twitter es Adriana de Sala. Tengo fanáticos, aparentemente, yo no sé. No, pero sirve bastante para pues, difundir la información, compartir los trabajos que uno está haciendo, porque como tú habías mencionado antes, las redes sociales... Ahora todo el mundo puede publicar lo que quiera, compartir los artículos o lo que sea, y pues es una manera para que nosotros como periodistas pues compartamos como que, ok, tú me sigues a mí, pues mira, esto es lo que estoy trabajando, esto es lo que estoy haciendo, la gente me puede compartir información. Cuando estoy en alguna protesta, me gusta hacer como live tweet, tuitear lo que está pasando, tuitear videos, porque hay gente también que no puede estar en la protesta, o hay gente que pues necesita saber lo que está pasando. Y para eso es lo que principalmente las uso, y pues hay veces que hablo de otros temas, pero de otras cosas, porque uno también tiene como pero que ciertamente otra vida. te da otra avenida para desarrollar tu trabajo y Claro, sí, publicarlo. y es otra manera también de compartir, de nosotros trabajar también dentro de nosotros, dentro de nuestro grupo de trabajo. Por ejemplo, si no hay mucha internet, por ejemplo, no puedo compartirlo por email o no puedo compartirlo por WhatsApp o lo que sea, pues le digo al editor, mira, estoy tuiteando, sígueme, y pues le das retweet o sacas las fotos de ahí, sacas los videos de ahí. O sea que también es como una técnica interna. Pero también pues ayuda pues, para que la gente nos vaya conociendo, vea lo que se está trabajando. Ustedes también... Luis, saliste Yo en soy un menos video, activo que ¿tú sabes? Adriana. No. Adriana en verdad es una... Cuando yo digo superestrella, es superestrella. ¿Tienes Twitter? Yo tengo Twitter. Zúmbalo ahí, dale. Lo tuve que buscar ahora porque ni me acuerdo. Luis Jo Valentín. Ese es mi Twitter handle. Pero quizás yo soy un poco más pasivo que Adriana en las redes. La sigo y estoy pendiente, pero no comento ¿Cómo puede tanto. Se llama como que engage con la gente, pues. Debo decir que soy horrible engaging con la gente, no porque quiera, sino porque pues el uso de redes sociales de mi parte pues quizás está en proceso de mejorar. La uso mayormente para compartir noticias y obviamente pues ayuda muchísimo. Y también cuando decido reportear, o sea, hacer el trabajo, ¿verdad? De, como dice Adriana, de live tweet, de eventos, ya sea la reunión de la Junta. En la quiebra es un poco más difícil porque en el tribunal pues no te permiten tener teléfono dentro de la sala. A mí me gusta estar dentro de la sala, no tanto hay un salón de prensa. Pienso que en la sala tú ves muchas más cosas interesantes. Sí. Pero pues el costo de eso es que no puedes utilizar el teléfono. Pero para otras cosas como las reuniones de la Junta Fiscal, lo mismo, si hay protestas, yo pienso que eso es el Twitter, sobre todo Twitter, es una herramienta súper buena. Pero sí, lo uso mayormente para eso y hacer live tweets. En términos de engaging o comentando con gente que están ahí, pues no tanto, porque no lo hago. Y aparte de eso, ahora viéndolo como una herramienta, ¿verdad? Aparte de Twitter como tal, pienso que tiene muchas cosas buenas, pienso que tiene muchas cosas malas. Y muchas de las cosas malas las vimos precisamente en esta semana. Claro. Twitter es bien inmediato, no puedes editar los tweets. So que si tú das send a ese tweet, se fue, y entonces también entra el debate si debes borrar o no tweets, que eso es otro debate que podemos estar aquí horas hablando de si y es luego correcto explicar o no, si lo borraste, y pues explicar mira, si ¿lo borré o no lo borré? Pero si una persona tuvo acceso a esa información y después no vuelve a tener acceso a tu rectificación, a tu decir, mira, sí, borré este tweet por esto, pues lleva una serie de consecuencias que pues quizás pues no es... Puede demostrar lo peligroso que puede ser utilizar este tipo de redes sociales para difundir información sensitiva e inmediata. Habiendo dicho eso, Twitter funciona brutal. Yo pienso que es lo más rápido donde uno se puede enterar antes de los push que te llegan al celular, antes de todo. Y si tienes una muy buena lista de tuiteros, incluyendo Adriana, y muchos colegas periodistas que lo utilizan activamente, pues yo pienso que es una herramienta sumamente poderosa para poder informarte. Siempre y cuando tengas una muy buena selección. Yo pienso Sí, yo yo lo creo que mismo. eso es importante también, como que la gente también tiene que
que hacer su listado Sí, su de research. fuentes confiables. O sea, porque no porque cualquier persona lo tuitee, pues es cierto. O sea, tienen que haber un proceso como que de rigor y de verificar, ok, quién es esta persona, ok, de dónde viene, ok, por qué está haciendo esto, por qué lo está tuiteando. Ah, es periodista, ok, de dónde es, etcétera. Que no creo que, o sea, yo creo que la gente también tiene que tomarse esa tarea de sacar su tiempo y ver a quiénes siguen, a quiénes le creen, pero a todos siempre medirlos con la misma vara, como que tener cuidado con lo que leen. Y yo creo que es el momento idóneo para eso, ya que muchas personas están consumiendo temas políticos y como no se veía en mucho tiempo en Puerto Rico, aquí nos leímos la Constitución la semana pasada, muchas personas buscando información. De hecho, Microjury hizo una serie de reportajes sobre la Constitución, el nombramiento y juramento de Pedro Pierluisi, las controversias legales que se dieron allí, los alegatos ante el Tribunal Supremo, y fueron de contenido más visto en Microjury en hace tiempo. Mucha gente buscando informarse, que eso es positivo, ¿verdad? Y entonces en la medida en que nosotros podamos seguir empujando y que la gente siga informándose, siga leyendo, siga involucrándose en los asuntos de política pública, creo que el trabajo de los periodistas también va a ser mucho más relevante y va a tener un impacto mucho más directo en la gente. Y por eso las redes sociales son súper importantes. Ahora mismo casi todo se está moviendo a través de Facebook, de Twitter, de Instagram. Y en la medida en que nosotros podamos aprovechar ese contexto para llevarle educación a la gente, información a la gente, pues creo que es una oportunidad súper excelente estos momentos para seguir, ¿verdad? Con este empuje. ¿Qué ustedes piensan de eso? Sí, no, o sea, no es solamente, a mí no me gustaría que lo piensen como una cosa de verano. Esto yo creo que debe ser constante. O sea, porque estamos hablando, las personas, si lo miramos desde el punto de vista pues, de nuestro ordenamiento político, pues son los constituyentes. Las personas son las que mandan. Las personas son las que votan por estas personas, por estas otras personas, ¿no? Que dirigen el país. Y yo entiendo que las personas tienen que estar informadas sobre todos estos asuntos que les afectan en su diario vivir. Estoy de acuerdo. Yo espero que no lo dejen caer. Yo pienso que algo bien positivo de lo que ocurrió en esta semana, pues, fue precisamente ver sectores y personas que usualmente pues, uno no cree que quieren insertarse en procesos políticos de esta naturaleza, participando activamente, ya sea consumiendo información a través de redes sociales o periódicos tradicionales, ya sea levantándose y fueron a protestar, ya sea haciendo sentir, comentando ¿verdad? Y publicando ya sea en status o lo que sea, ¿verdad? Cómo se sienten al respecto. Yo espero pues que ese sentido de pertenencia, ¿no? A lo que es la sociedad y a los procesos políticos que al final del día son los que o sea, inciden directamente en la vida de una persona, pues se mantengan y que aguanten y que esto sea una experiencia formativa, ¿no? Como para nosotros como sociedad, de que pues mira, sí, esto pasa y cuando hay que insertarse en los procesos políticos, pues hay que hacerlo. Porque como dice Adriana, yo pienso que es algo que quedó demostrado, lo digo en el videito ese que me estaba vacilando, que estaba corriendo por las redes, es que, pues, que el poder está en el pueblo. O sea, y Sí, pues, está. si la gente no se olvida de eso y siguen así, pues yo pienso que pues, sí es ganancia de todo este proceso. Bueno, yo creo que realmente con esta reflexión que ustedes acaban de dar, creo que los objetivos de este programa han quedado más que cumplidos. De verdad que les agradezco a los dos por sacar el tiempo y hablar con nosotros un ratito, ¿verdad? Sobre lo que es su trabajo y todas estas dinámicas que se están dando. Les agradezco, de verdad que muchas gracias. Las puertas de Microjuris están aquí abiertas para ustedes. Gracias por la invitación. De verdad, igual acá y pues sí, hay que añadir a Microjuris a la lista de contactos de Twitter para poder informarse. Yo pienso que hacerlo, o sea, es un trabajo genial. Sobre todo pues informar desde un punto de vista legal, porque muchas veces pues las personas no tienen acceso a este tipo de información o no tienen la manera, ¿verdad?, de quizás digerirla de la manera que uno quiere y pues estos tipos de espacios, ¿no?, y de trabajo que hacen acá pues Sí, ciertamente son ayudan pocos los muchísimo. espacios que De son verdad así, sí. así que de verdad que es bien útil. Gracias. Para la gente que se está preguntando, pueden poner
prmicrojuris.com. Ahí entran en la página de internet y lo primero que van a ver son las noticias que trabaja Microjuris, siempre temas legales, pero enfocados desde una perspectiva de cómo afectan al ciudadano en su diario vivir. Me están pidiendo por aquí que nos repitan sus redes sociales, por favor. Pues mira, yo estoy en @LuisJoValentín en Twitter y el centro está como @CPIPR en Twitter, en Instagram y en Facebook estamos como Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. Sí, yo estoy como Adriana de Sala en todas las redes sociales y Noticel lo buscan en Facebook, en Twitter, en Instagram también, que hay mucho contenido lindo por ahí. Microjuris en Facebook, Instagram, Twitter. La Ley en tu Vida para ver este y otros programas que ya hemos hecho. Lo pueden poner La Ley en tu Vida en Facebook, también en todos los principales canales de podcast encuentran el programa. Nada, yo soy Rafael Solá, me despido por hoy. Gracias por su sintonía y nos veremos en la próxima ocasión. Hasta pronto.